Bien, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que puedan acompañarme a Mateo 7, 21, 23, que es de donde deriva ese interés de poder predicar este tema, que es necesario que nosotros lo escuchemos. La mayoría de personas hoy en día viven pensando en acumular riquezas, generar mucha riqueza para poder retirarse, vivir sus vacaciones, lo cual no está mal. El problema es cuando las personas viven para eso. Personas que viven para los negocios, otras personas que viven para generarse un nombre, una fama, y hay personas que viven simplemente por vivir, viven sin propósito. Lastimosamente, este tipo de pensamiento mundano muchas veces permea en las iglesias, de manera que las personas pierden el rumbo. Los creyentes muchas veces, cristianos, llamados cristianos, muchas veces se manifiestan su vida o su manera de vivir arraigada a la tierra, arraigada a este mundo. Sin embargo, hoy vamos a meditar en algo que es trascendental para nuestra vida. Y lo que yo busco, hermanos, es que hoy nosotros seamos despertados si es que estamos dormidos. Hay algo que tal vez usted tiene mucho tiempo de no escuchar, pero es la verdad. La palabra de Dios nos dice que un día moriremos y posteriormente nosotros nos vamos a presentar delante del juicio de Dios. Probablemente usted en estos días no ha pensado en eso. El joven dice, bueno, tengo mucho por delante, tengo mucha vida, tengo una carrera que estudiar, tengo que generar mi éxito en la vida, y nos olvidamos que también vamos a morir. Y hay jóvenes que han muerto, hay niños que han muerto, hay bebés que han muerto, y uno dice, tiene una vida por delante, pero han muerto, porque la muerte es una realidad para el hombre. Hebreos 9:27 dice, de manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y luego de esto sea el juicio. Así que vale la pena que nosotros hoy consideremos que un día nos vamos a presentar delante del juicio de Dios. Y usted puede negar el juicio de Dios. Puede negarlo. Usted puede decir, eso no va a suceder. Puede hacerlo. Pero es como cuando usted se coloca, usted se puede colocar en una calle, en una carretera, y usted ve venir un tráiler, una rastra. Y usted puede decir, no me va a pegar, no me va a pegar, y no quitarse. Y aunque usted lo niegue, pues la Biblia dice que eso va a suceder. Y va a venir esa rastra y usted va a recibir ese golpe. Pero hay algo que debemos hoy considerar y que el Señor lo dice a sus discípulos. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que no se trata de decir, Señor, Señor. No se trata de algo que se diga, no se trata de algo externo. Luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. No hay nada más horrendo, más espeluznante para mí en las Sagradas Escrituras que esto. Por un momento piense que ese que dice, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, es decir, yo hablé lo que tú decías, yo hablé tu palabra. Yo en tu nombre hasta echaba fuera demonios. Yo en tu nombre hice milagros. Y que usted recibiera las palabras de Cristo y que Él le dijera a usted, no te conozco, apártate de mí. Obviamente, lo que sigue es la condenación eterna. ¿Por qué es importante esto? Porque es mejor que nos lo digan hoy, en este momento, a escuchar estas palabras en aquel día que vendrá. A raíz de este texto, yo desarrollé, este sería el tercer sermón correspondiente o la tercera exposición de este sermón, porque es un solo sermón, pero es extenso.
y lo hemos dividido en 3 predicaciones. El título es Distintivos de un verdadero creyente o de un verdadero cristiano. Pero antes veíamos que existen muchas personas que, como estos que están aquí, que se llaman cristianos, que dicen que son del Señor, pero el Señor no les conoce y han caído en el engaño de creer que son cristianos y que van para el cielo, pero realmente no van para ahí. Y veíamos claramente que hay distintivos, pero antes de los distintivos vimos que no es ser un verdadero cristiano. Es cuando las personas depositan su confianza en algo que no es o que no debería de ser. Y en primer lugar, nosotros veíamos que el Señor nos habla claramente de personas que son moralistas. Teníamos el ejemplo de aquel joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer yo para heredar el cielo? Y el Señor le dice una serie de mandamientos y la respuesta es: yo todo esto lo hago. Y el Señor va a apretar fuerte ahí donde tiene que apretar, porque Él nos conoce y Él conoce nuestro corazón y le dice: bueno, entonces solo te falta vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y listo, podrás entrar. Y el Señor aplica la ley ahí donde tiene que aplicarla, y aquel hombre se dio cuenta que él era codicioso y no lo podía hacer. ¿Por qué? La Biblia dice porque tenía mucho dinero, porque era un hombre rico y él no podía despojarse de sus riquezas. Es decir, que este hombre tenía un estándar de bondad, y muchos hoy en día tienen un estándar de bondad. Esos son los moralistas. Es decir, un moralista es alguien, y yo utilizaba estas palabras, alguien que se porta bien. Un moralista no equivale a ser cristiano. La Biblia no nos dice que los moralistas van a heredar el reino de los cielos. En segundo lugar, veíamos los intelectuales. ¿Y quiénes son los intelectuales? Son aquellos que se saben toda la Biblia. Son aquellos que se saben mucha doctrina. Son aquellos que tienen mucho conocimiento. Pero el conocimiento teológico, el conocimiento de la Biblia en sí no salva. Al mismo tiempo debemos entender que todos los salvos aman el conocimiento de la palabra de Dios, porque en ese conocimiento se santifican. En ese conocimiento que encontramos en la Biblia es donde nosotros podemos crecer y madurar. Ahí conocemos más a nuestro Dios. Pero la Biblia es clara en decirnos que no son salvos los que conocen la Biblia o los que tienen un conocimiento intelectual. Santiago nos habla al respecto y nos dice que los demonios creen y tiemblan. Es decir, que una persona que tiene mucho conocimiento pero no ha nacido de nuevo, no conoce a Dios, es una persona que simplemente está a nivel de los demonios, pero no es salvo. Y en tercer lugar, vimos las personas que tienen autoconfianza o tienen un sentimiento de confianza. Es decir, ellos dicen: bueno, yo creo que yo soy salvo. ¿Por qué? Porque sí, porque soy salvo. Y esa es su confianza. Simplemente dicen que son salvos porque lo dicen, o son creyentes porque lo expresan. Pero la pregunta es: ¿hay fruto? Si el Señor buscara y extendiera su mano y buscara fruto en su vida, como aquella higuera, ¿va a encontrar fruto? ¿O el Señor se va a decepcionar porque no hay fruto ahí? Pues la palabra de Dios es clara en decirnos que el creyente, por cuanto el Espíritu Santo mora en él, entonces va a dar fruto. Va a haber fruto. ¿Hay fruto en su vida? Y posteriormente pasamos a ver los distintivos de un verdadero cristiano, que sí son los que nos dice la Biblia. El primero, y solo los voy a mencionar, es amor a Dios. Si usted quiere ver estas predicaciones, las podrá encontrar en nuestro canal de YouTube. El primero es amor a Dios. El segundo es que se arrepiente de sus pecados. Hay arrepentimiento de sus pecados. Si es creyente, usted tiene una vida de arrepentimiento porque constantemente usted peca. Es más, estando aquí sentado, usted puede estar pecando. Constantemente pecamos. Pero también veíamos que el Hijo de Dios tiene fe en Jesucristo. El verdadero Hijo de Dios deposita su confianza no en sí mismo.
Deja de verse a sí mismo. Y de hecho este es mi llamado hoy para cada uno de ustedes, que dejen de verse a sí mismos. No confíe en usted. El conocimiento psicológico que es distribuido a través de las redes sociales, a través de libros y revistas, nos dice que usted tiene que confiar en usted mismo. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos confiar en nosotros mismos. Nuestra confianza debe de estar puesta en Jesucristo, porque Él es bueno, Él es perfecto, Él es justo, Él es el que ofrece salvación al que cree en Él. No confíe en usted. Lo mejor que usted puede hacer es depositar su confianza en Jesucristo. Y eso es lo que hace un verdadero creyente. En cuarto lugar, vimos la autonegación. Es decir, dejar de confiar en mí mismo y al mismo tiempo trabajar para el bien de otros. Es decir, yo no estoy pensando solamente en mí. Estoy pensando en la gloria de Dios, en la extensión de su reino y en el amor hacia mis hermanos. Y ahora vamos a continuar con el quinto. Y aquí sí ya empezamos con lo que corresponde a esta exposición. Y en quinto lugar, el distintivo de un verdadero creyente es la santidad. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, no hay atributo en el cual se haga más énfasis que en la santidad de Dios. ¿Y por qué menciono la santidad de Dios si estoy hablando de la santidad del creyente? Porque justamente la santidad del creyente deriva de la santidad de Dios. Y quiero aprovechar la ocasión para poder corregir algo que muchas veces pensamos. Y es que en nuestra mente, santidad equivale a perfección. Y eso no es así. Debemos de eliminar de nuestra mente que santidad significa perfección. Y santidad no significa eso. Santidad es vivir siempre para la gloria de Dios. Es vivir reservado para la gloria de Dios. Apartado para la gloria de Dios. Pero vamos a fallar. Habremos de fallar por cuanto somos pecadores. Sin embargo, la Biblia nos habla de una santidad posicional y de otra santidad que es práctica. Veíamos cuando estábamos estudiando e iniciamos la serie de 1 Corintios, si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 y en el versículo 2, se nos habla acerca de que se les llama santos. A la iglesia de Corinto se les llama santos, pero dice que son llamados a santificarse. ¿Cómo es eso? Bueno, es que existen dos santidades. Una es la santidad posicional, porque todo aquel que cree en el Señor es santo, es decir, es apartado para Él, pero al mismo tiempo nosotros somos llamados a santificarnos. Es decir, que para el creyente la santidad es algo serio. Reservarme para Dios, apartarme para su gloria, es algo serio. En 1 Pedro 1:15, el apóstol dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos ustedes en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. Mis emociones, mis sentimientos, mis opiniones, mis intenciones, todo debe de estar reservado para la gloria de Dios. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, ¿de dónde deriva la santidad del creyente? Deriva de la santidad de Dios. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿A qué temor se refiere? Bueno, lo que acabamos de leer en el Salmo 111 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Qué es vivir en el temor del Señor?
vivir en el temor del Señor es obedecer sus mandamientos. Y esto es lo que Dios pide de nosotros, que nosotros vivamos de esta manera, conduciéndonos con temor, es decir, cumpliendo y obedeciendo su palabra. Es la única manera válida para los hijos de Dios. Así que veamos esta correlación que existe entre la santidad de Dios y la santidad del cristiano. Es clara en la Biblia. Recientemente lo leíamos en Levítico 10:3. Dice: entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Dios quiere que el creyente le honre. Dios demanda de nosotros santidad. Sin santidad nadie le verá. Así que ser santo significa dedicarme en toda mi manera de vivir para la gloria de Dios. Pero cuando usted se mira a usted mismo, usted dice: soy una vergüenza de cristiano. Porque realmente, hermanos, cuando nos vemos a nosotros mismos de una forma honesta, realmente fallamos constantemente. Usted falla, yo fallo, todos nosotros fallamos. Somos malos, naturalmente somos malos. Pero la palabra de Dios nos muestra que esta santidad en nosotros, la santidad práctica, es progresiva y se va a manifestar poco a poco en la vida de los hijos de Dios. Es decir, que vamos a crecer en santidad. Si hay un anhelo mío como pastor para la iglesia, es que la iglesia crezca en santidad. Es que la iglesia tenga la mente de Cristo. Es que cada uno de nosotros en nuestra manera de vivir manifestemos el carácter de Cristo. Que nos parezcamos más a Cristo. Es el modelo de vida que nosotros tenemos para seguir. Por eso es que señala el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Esta plenitud de la santidad usted no la va a poder encontrar en este plano de la eternidad. Usted necesita ser transformado, y esa es la esperanza del creyente, que nosotros seamos transformados. Yo espero el día en que esto que es corruptible se vista de incorrupción. Esa es mi esperanza. Cuando ya no tenga este cuerpo, que este cuerpo le falla constantemente al Señor. Con este cuerpo es que yo dudo de Él. Con este cuerpo es que yo fallo, peco, miento, codicio. Con este cuerpo, ese cuerpo que usted tiene, es corrupto. Pero la esperanza del cristiano es que un día esto que es corrupto se vista de incorrupción. Es decir, cuando ya no tendremos manera de pecar delante del Señor. Yo le digo al Señor: Señor, deseo el día cuando yo ya no peque más, cuando yo ya no te ofenda más, cuando yo ya no cause un agravio hacia ti, Señor, por mis pecados. Por lo tanto, hermanos, en Filipenses 1:6 se nos dice que el que comenzó la buena obra, ¿qué va a pasar? Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué anhelamos la venida del Señor? Porque ese día, cuando Él venga, Él traerá para nosotros la consumación de esta santificación que Él ha iniciado ya. En este sentido, hermanos, vemos entonces nuestra debilidad, pero al mismo tiempo vemos a Dios como el fuerte, el poderoso. Vemos a Cristo como aquel que obra en nosotros esta santificación. ¿Cómo nos santificamos entonces? Nos santificamos en su palabra. Lo que Cristo oró justamente en Juan 17:17 es: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si usted se hace la pregunta, ok, bueno, Dios dice que debemos de ser santos. ¿Cómo nos santificamos? En su palabra. Pero para muchos hoy en día, la palabra de Dios juega un papel secundario o terciario aún, porque no leen la palabra. Y si la leen solamente buscando cosas
que ellos creen que necesitan, pero no buscan todo el consejo de Dios. Para muchos la palabra de Dios es nada más algo que tienen que llevar a la iglesia el día domingo, pero no se meten a estudiar la palabra de Dios y no crecen en santidad y no maduran. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo acá? Que la santificación del cristiano deriva de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, donde se habla de que el hombre, el esposo, debe de santificar y debe de lavar a la esposa, es en la palabra de Dios. Porque es así como Cristo limpia a su iglesia. Así que yo le pregunto, ¿qué papel juega la palabra de Dios en su vida? ¿Es importante eso para usted o no lo es? Porque debería de ser importante si usted es un verdadero hijo de Dios. Claro, si usted va camino al infierno, si usted no es un hijo de Dios y es enemigo de Dios, la palabra de Dios no le importa, nunca le va a importar. No le interesa porque solo le interesan sus cosas, porque es egoísta, porque solo piensa en sí mismo. Pero eso somos todos hasta que el Señor obra en nosotros y cambiamos por la obra de Él hace. ¿Qué Él hace? Entonces me doy cuenta que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es necesaria, que lo que Dios quiere es que yo viva para su gloria, porque por eso Él me ha creado. Él no me ha creado para mí mismo, Él me ha creado para su gloria. Es ahí entonces donde nosotros nos santificamos. ¿Es esa una evidencia en su vida? ¿La santidad es una evidencia en su vida? Debemos entender que esta santificación fue planificada desde la eternidad. En Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este objetivo fue alcanzado por Cristo en la cruz. En Tito 2:14 dice que Él se dio por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que sea posesión suya, celoso de buenas obras. Por lo tanto, esa santidad es posible en el creyente. Esta santidad es aplicada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, en la santificación del creyente vemos una participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respecto al Espíritu Santo, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes. Entonces, la santificación es trinitaria. Es un proceso, hermanos. Usted hoy puede tener y verse a usted mismo y puede tener aún decepciones en su vida. Pero yo quiero animarle a que siga, a que no se desaliente, a que lea la palabra de Dios, que lea la palabra que Él le ha dado, que busque someterse y Él obrará en usted de manera que progresivamente usted irá viendo la santificación, si usted es de Él. Pero si usted no es de Él, si usted es un enemigo de Dios, si usted no ama a Dios, si usted no ama a Cristo, entonces esto no va a ser posible de ninguna manera. Nadie se puede santificar a sí mismo, a no ser por la obra del Espíritu Santo, a no ser por la salvación de Jesucristo y a no ser por la elección del Padre. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno sepa tener su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Así que, hermanos, de esta manera es importante analizar y examinarnos a nosotros. ¿Es usted santo?
No estoy diciendo es perfecto. ¿Es usted santo? ¿Está creciendo usted en santidad? Porque esa sí es evidencia de un verdadero cristianismo. Sin santidad nadie le podrá ver. En sexto lugar, ¿qué es lo que distingue a un cristiano? Y está relacionado a lo anterior. Es que hay crecimiento espiritual. Hay crecimiento espiritual. El mejor cristiano que usted se pueda imaginar está muy lejos de la perfección. Usted puede pensar y decir, bueno, mi mamá fue una creyente excelente, leía la Biblia todos los días, oraba, se congregaba, servía y era una mujer ejemplar. Pero aún su mamá o su abuelita o su papá o su abuelito que dio testimonio fiel de la verdad, aún él está lejos de la perfección en el sentido práctico. ¿Por qué? Porque él estaba en este cuerpo. Porque usted no conoce sus pensamientos o no conoció sus pensamientos, pero el Señor sí los conoce. Porque todavía el hombre, aún siendo cristiano, verdadero, tiene una naturaleza que se inclina al pecado. Por eso es que usted se dará cuenta que existen personas que sin haber experimentado ninguna impronta o alguna situación en su infancia, de pronto salen y aparecen como, por ejemplo, manifestando que son homosexuales, que a la luz de la palabra de Dios es pecado. O como de pronto aparece un joven que a los 12 años, a los 10 años ya andaba de novio y le gustaban las chicas y creció y fue un hombre promiscuo y mujeriego. O el joven que de pronto sintió una atracción y una inclinación hacia las drogas. Y la mamá dice, yo no sé de dónde lo aprendió, es que no lo tenía que aprender, es que ya lo traía. Es que todos venimos con una inclinación hacia determinados pecados. ¿Por qué? Porque el hombre nace en esa condición. Esa condición nosotros la heredamos de Adán. Porque Adán pecó. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán nacemos en muerte espiritual. La muerte espiritual es la forma que la Biblia utiliza para decirnos que estamos separados de Dios. Por eso yo oro para que mis hijas conozcan al Señor, para que ellas puedan un día venir arrepentidas delante del Señor y manifestar que necesitan del Señor y que crean en el Señor Jesucristo para que sean salvas. ¿Por qué? Porque ser hijas de pastores, los hijos de los pastores no les garantiza que sean salvos, porque la salvación no se hereda por sangre. Es lo que nos dice Juan 1:11. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Así que entendiendo esto, si esa es la condición del hombre antes de conocerle, ¿qué significa esto? Que cuando el hombre conoce a Dios, entonces el cristiano deseará realmente crecer espiritualmente. Esta es una prueba de que usted es un creyente. Esta es una prueba de que usted va al cielo, que usted quiere conocer a Dios, que usted quiere crecer en el conocimiento de Dios, que usted quiere aplicar la palabra de Dios, que usted quiere vivir la palabra de Dios. Y este crecimiento justamente es provisto por Dios. Y es provisto a través del conocimiento de la palabra de Dios. No creces a través de experiencias que vivas. Muchas personas sacan sus experiencias y dicen, yo viví esto, yo una vez estaba orando y me pasó esto. E hice lo otro o me hicieron algo. Experiencias. Pero no creces a través de experiencias. Creces a través del conocimiento de la palabra de Dios. No creces sintiendo a Dios. No hay un solo texto que nos mande a que busquemos sentir a Dios. Pero sí hay textos en vastedad que nos mandan a conocer a Dios por medio de su palabra. Por lo tanto, debemos alejarnos de la idea de que debemos buscar sentir a Dios y relacionarlo a crecimiento. Cristo no nos manda a sentirlo, nos manda a conocerlo. Y es a través de la revelación de su palabra que podemos conocerlo espiritualmente. Siempre en Juan 17, ahora versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Está usted en la vida eterna? Entonces esto implicaría que usted está conociendo al Dios verdadero, y es a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros entendemos que los escritores de la Biblia, ellos estaban inspirados por el Espíritu Santo. Ellos trajeron la revelación que el Espíritu Santo les estaba dando. Ellos escribieron, ellos se encargaron de registrar las palabras de Dios. Y estas palabras han quedado escritas para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. De manera que el recién convertido es como un niño. Esta es la analogía que utiliza la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios 4:13 se nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero en este momento, cuando usted analiza su vida, usted dice: bueno, yo estoy creciendo. O puede decir: yo no estoy creciendo realmente. Pero al principio el cristiano es como un bebé inmaduro. El bebé no puede hacer nada, necesita del alimento, necesita que le dé la mamá su leche. Y así va creciendo poco a poco cuando va recibiendo ese alimento, esos nutrientes. Luego llega a una edad un poco mayor y es cuando usted ve que el niño o la niña hace berrinche, que el niño se enoja porque el papá no le da lo que él está pidiendo. Y ahí es donde vienen las correcciones y vienen los castigos. Pues hay cristianos que actúan así. No, el hermano no me dio la mano, yo me voy de esta iglesia porque no hay amor. Inmaduro. No, porque aquí sucedió esto, me vieron mal o no me tomaron en cuenta, yo quería predicar, entonces no me toman en cuenta, aquí no hay amor y yo me voy. Es inmaduro. Y así sucesivamente. Estos ejemplos pues hay en abundancia de muestras de inmadurez. ¿Y cómo es usted? ¿Usted está creciendo en el Señor? ¿O es todavía un niño? Debe de usted saber que está en un camino en el cual debe de crecer y Dios le ha dejado las herramientas. El Señor, en su misericordia, ha dejado medios para que nosotros crezcamos. El más básico que nosotros debemos de entender que existe como medio es la palabra de Dios, es estudiarla, es leerla, es conocerla. Pero esto tiene que ir acompañado de la oración. Una persona que solo lee, pero no ora, se vuelve un intelectual, se vuelve duro, se vuelve terco y se vuelve orgulloso. Una persona que solamente ora, pero no lee la palabra, se vuelve una persona atada a experiencias nada más. Se vuelve una persona que la palabra de Dios en Judas nos habla de los sensuales. Los sensuales son los que están entregados a sentir. Entonces, una persona que solo ora pero no lee, se vuelve un ignorante. ¿Qué debemos hacer? Debemos leer la palabra de Dios y debemos orar para que el Señor nos ayude a aplicar lo que nosotros leemos, a vivir lo que nosotros aprendemos en su palabra. Ese es el crecimiento espiritual que Dios nos provee. Y luego hay otros medios que Dios ha dejado para nuestro crecimiento, que le llamamos los medios de gracia, como es el congregarnos. Es un medio de gracia que Dios ha dejado para nuestro crecimiento. Si usted solo lee la palabra y solo ora y lo hace en su casa, usted estaría siendo un desobediente, porque la palabra de Dios le manda a congregarse. Así que del crecimiento espiritual también se dice que es como una fuente de agua que salta. Nos lo dice Juan 4:14. Job dice al respecto: el justo proseguirá su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Job 17:19. Pero vemos que esta es una de las características principales del convertido. En Isaías 40:30 dice: los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes se fatigan y se cansan,
flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es eso? Crecimiento espiritual. El salmista dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Hay crecimiento. Así que la vida espiritual, hermanos, implica todo esto que nosotros hemos visto en formas de analogía, como un árbol que crece, como las fuerzas de los jóvenes, las alas que se levantan como las alas del águila, como fuente de agua que salta para vida eterna. Y así, todos estos ejemplos nos hablan de que la vida espiritual comienza de a poco, pero hay crecimiento. El problema es cuando no hay crecimiento. Yo recuerdo que uno de los sobrinos de mi esposa le habían identificado un problema del crecimiento. Estaba avanzando la edad, pero no había crecimiento. Y ningún padre va a estar tranquilo con eso. Hay que hacer algo, porque lo natural que es que haya crecimiento. Y esa es la pregunta para su vida hoy. ¿Está usted creciendo en el Señor? ¿Cuánto tiempo tiene usted de llamarse creyente? ¿Ha crecido realmente? ¿O sigue siendo inmaduro? Analice su vida. ¿Está creciendo realmente? ¿Cuánto ama hoy al Señor? ¿Ama más al Señor hoy que cuando usted se convirtió? ¿Ha crecido realmente? ¿Qué tanto de Cristo hay en usted hoy en día? ¿O sigue siendo inmaduro? ¿O no ha crecido realmente? El creyente realmente, hermanos, crece, tiene crecimiento espiritual, ora, se congrega, sirve al Señor, ama la palabra de Dios, ama todo lo que tiene que ver con lo que Dios ama. Pero el falso cristiano tiene esta característica. El falso cristiano está feliz y aún se siente orgulloso del estado en el que está, en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque él está satisfecho consigo mismo. Está tan satisfecho que le basta nada más ir un par de horas el día domingo y eso es suficiente para aquietar su conciencia. Pero el creyente no. El creyente verdadero siempre quiere crecer, siempre anhela más de Dios. Siempre quiere conocer más de la palabra y obedecer esa palabra. El verdadero creyente tiene puesto su corazón no en esta tierra, sino en la eternidad. ¿Amas entonces a Dios? En el Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y este debería de ser el deseo de nuestro corazón. Así que, ¿cómo muestras que estás creciendo espiritualmente? Deja de confiar en tus fuerzas. Ora y lee tu Biblia todos los días. Vuélvete una persona que aplica todos los días la palabra de Dios. Un cristiano verdadero es paciente en los sufrimientos. Un cristiano verdadero crece en su amor por los demás. Un cristiano verdadero que está creciendo controla sus emociones, no es impulsivo. De pronto tuvo una situación, un altercado en el vehículo y no se baja con el machete a quererle dar al otro. Un creyente que es verdadero creyente y está creciendo, no agarra a la esposa del pescuezo y la obliga a hacer algo. La esposa no le tira las cacerolas al esposo. No lo avergüenza en público. No busca eso para ella ni para él. Es decir, controla bien sus emociones. Es tardo para airarse. Es responsable de sus obligaciones. Sirve, da, evangeliza, discipula y lo hace con gozo. Todo eso, hermanos, poco a poco. No esperes que el que acaba de nacer de nuevo ya sepa lo que tú sabes.
o haga lo que tú haces de forma inmediata, sino que es un crecimiento, y ese crecimiento, ¿quién lo da? El Espíritu Santo, es Dios quien lo da. En otras palabras, es de carácter firme. El verdadero creyente entonces crece en todos los aspectos de la vida religiosa, en la vida espiritual. Lo intenta, falla porque no quiere decir que no falla, pero lo intenta. Lucha nuevamente, pelea, lucha, no se queda ahí. Si cae, se levanta. Si se desanimó, busca el ánimo en la palabra de Dios. Va a tener temores, sí van a haber temores, van a haber dudas, van a haber, que deseamos que no estén, claro, pero cuando estén ahí, esas dudas son vencidas. Por eso es que en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Y en último lugar, hermanos, que sería el número 7 de estos distintivos que he enseñado en estas 3 semanas, es que hay obediencia absoluta. Un verdadero creyente, donde hay vida espiritual, va a producir una conducta espiritual que se encarna en la obediencia. Esta es una regla sin excepción. El creyente no se para delante de la palabra del Señor y empieza a cuestionar. Señor, ¿por qué? ¿Acaso no era mejor que en vez de que el hombre tuviese una mujer, tener 3, 4 mujeres? ¿Por qué dice se unirá a su mujer? ¿No hubiese sido mejor, Señor, que se uniera a sus mujeres? No, ¿y por qué tengo que congregarme, Señor? ¿Y por qué el domingo? Si el domingo es el día que descanso. ¿Y por qué quieres que me congregue, Señor? ¿Y por qué quieres que sirva, Señor? ¿Y por qué debo de amar a mi hermano si no colabora? Cuesta amarlo. Y me mandas que lo ame. Un creyente no cuestiona. Un creyente obedece la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos estar seguros que la conducta espiritual del creyente se manifiesta en obediencia. Esa obediencia es algo que es producido por el Espíritu Santo. De manera que el árbol se conoce por ese fruto. En Juan 15:14 nos habla de forma definitiva el Señor. Dice que ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y lo veíamos hoy en el discipulado. La única medida del amor es la obediencia. No hay. ¿De qué otra forma usted puede mostrar el amor a Dios? El amor que Dios nos dice que le mostremos a Él no es un sentimiento. No es que usted va a sentir algo ahí por el Señor y que eso va a ser el amor. No, Cristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23. Memorícelo, grábeselo. No se olvide de eso. Si usted ama al Señor, usted va a guardar su palabra. Y guardar su palabra no es que agarre la Biblia y la vaya a guardar. Guardar su palabra es que usted obedezca la palabra de Dios. Es que usted procure conocer los mandamientos del Señor para luego aplicarlos, vivirlos. Y si usted se pregunta, entonces, ¿cómo sé que tengo la salvación que Jesús da? La respuesta es muy simple. Primera de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No le dé más vueltas al asunto. No es una cuestión de denominación. No, es que yo soy bautista reformado, yo soy Asambleas de Dios, yo soy... Antes de llegar a esos puntos y ver por qué, ¿realmente usted es hijo de Dios? ¿Es creyente? ¿Realmente lo es? ¿Realmente ama al Señor? Porque aquí no dice,
que sabemos que somos, que le conocemos, si vamos a tal iglesia. Dice que si guardamos sus mandamientos. Dice que si le obedecemos. Y luego dice en Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Yo creo que el Señor nos lo está haciendo tan fácil, nos está mostrando con manzanitas para que entendamos. Para que entendamos que no obedecerle es no amarle. Y al mismo tiempo, el que no le ama, sea anatema, sea maldito de Dios. Es lo que significa. Así que la Biblia quiere desenmascarar a los hipócritas. Suenan fuertes, son palabras fuertes, pero es cierto. Y es la Biblia en Juan, 1 de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no ama, que no obedece. Así que en el día del juicio, hermanos, tendremos que rendir cuentas ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido constituido juez. En 1 de Pedro 1:17 dice que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Así que Él va a juzgar, así como lo que leímos al principio, Él está juzgando que ellos profetizaron, está juzgando que ellos hicieron milagros, que ellos hicieron 1,000 cosas, pero todo eso estaba hecho fuera de la voluntad de Dios. No fue hecho en Cristo, fue hecho en sus fuerzas. Ellos confiaron en sí mismos, ellos creyeron en sus capacidades, pero ellos nunca dijeron, Señor, creemos en tu justicia, creemos en ti, en lo que tú has hecho en la cruz. Pensaron que las obras les iban a salvar, y no es así. No confíe en usted, deje de confiar en usted, deposite su fe en Cristo. ¿Está usted obedeciendo al Señor? Yo puedo seguir, tengo mucho aquí que decir, hermanos. Hay mucho que decir. Dios realmente lo ama a usted. Al darle esta palabra, le está mostrando amor. No hablo del amor del mundo, le está mostrando el amor. Y este amor, en este amor que el Señor nos manifiesta, nos está recordando que hubo alguien que murió en la cruz, que se entregó y que tomó el lugar que a usted le correspondía. Usted no crea que merece lo que tiene. Usted tiene casa, usted tiene un buen trabajo, tiene una bonita familia, tiene una buena esposa, un buen esposo, tiene aún un buen nombre delante de los demás, un buen carro, terrenos. Nada de eso usted se lo merece. Nada. Nada. Y esto muchas personas se enojan cuando lo escuchan, porque no creen que sea así, porque están confiando en sí mismos. La Biblia nos dice que la salvación es por gracia, por la fe en Jesucristo. Él da justicia. Usted cuando examina su vida a la luz de estos principios y distintivos, usted va a ver fallos, pero no se quede ahí. Esto se enseña para que usted finalmente vea a Cristo. Él murió. ¿Por qué murió Él? Porque usted no podía pagar. No hay forma de que usted pague, por más que haga obras, por más que se porte bien, por más que haga una y otra cosa. No puede pagar su salvación. No puede. Es imposible. Usted necesita algo y es Cristo. Ponga su fe en Él. Cuando usted se examine y usted vea la debilidad en su corazón, calma. La santificación es progresiva. Pero usted tiene que conocer la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Obedézcala. No caiga en la categoría del intelectual que solo conoce pero no obedece. No caiga en la categoría del moralista que cree que comportarse bien. Ni caiga en la categoría de aquel que confía en sí mismo, porque nada de eso le va a dar la salvación. Examinemos nuestra vida. Por eso es que el Señor nos manda a que
examinemos nuestro corazón. Él nos llama a que nos examinemos bajo estos puntos que hemos visto. Hay más, pero con esto creo que tenemos un parámetro para evidenciar si nuestra fe es real o es una fe falsa o hipócrita. Vea en el Señor la misericordia que se extiende a su vida. Él le llama a hoy al arrepentimiento, a que crea en Él, a que confíe en Él. Por eso termino con este texto, Proverbios 3:5. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio ante tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Oremos.